Desde los atrevidos dispuestos a desafiar a los leones y los streamers que dejan caer teléfonos inteligentes en caída libre por las laderas heladas del Fuji, hasta los abogados convencidos de la resistencia de las ventanas de los rascacielos. Hoy, en el canal Top Facts, hemos reunido momentos protagonizados por personas a quienes la naturaleza castiga cuando sobreestiman su propia invulnerabilidad. Conozcan a los ganadores del premio Darwin en todo su esplendor y prepárense para escuchar hasta el mismísimo final, porque cada una de las historias es más increíble que la anterior. Importante, este vídeo no incita a nada. Se crea únicamente con fines de entretenimiento y para advertirles sobre peligros semejantes. Cuídense y actúen con responsabilidad. A finales de la década de los 90, cuando el mundo apenas aprendía a cruzar de la era analógica a la digital, el jardín zoológico de la ciudad de Eidon se convirtió en escenario de una escena dramática digna de manuscritos veterotestamentarios. Un profeta llamado Daniel Abad Durán llegó hasta las jaulas de los leones, enfundado en una capa escarlata que ondeaba a su espalda como lenguas de fuego movidas por el viento. En sus manos brillaba una imponente Biblia de bordes dorados y encuadernación tan pesada como su propia misión. Declaró con firmeza que repetiría la hazaña del bíblico Daniel y pasaría entre los leones todo el tiempo necesario para demostrar el poder de la fe. Al principio, los empleados del zoo tomaron la proclamación por una broma exótica e intentaron disuadir al visitante, pero Abad Durán resultó tenaz, y discutir con un fanático tenaz es difícil. Unos pocos minutos después, ya se hallaba dentro del recinto, de pie entre acacias y un macizo de piedra. Sobre su cabeza, el cielo era un cristal. Bajo sus pies, la arena mostraba con claridad las huellas de garras gigantes. 2 leonas adultas y un ejemplar joven se acercaban lentamente, afinando el oído ante aquella extraña voz humana. La escena evocaba un rito ancestral. Abad Durán alzó la Biblia como un escudo de caballero y recitó salmos, convencido de que una protección celeste descendería cual cúpula invisible. Los leones se detuvieron. Por un instante se diría que ocurrió un milagro. Las fieras parecían vacilar, ladear la cabeza, contemplar al hombre. Pero al cabo de un soplo, reinó el instinto. Un salto fatal. Nubes de polvo dorado, un rugido que hendió el bochorno de agosto. La capa roja se volvió jirones y el mármol de la fe, cristal frágil. El fanático cayó víctima de mandíbulas poderosas. Los gritos de espanto cubrieron la plataforma atestada. Padres abrazaron a sus hijos y los rostros de los guardias palidecieron. Poco después, todo terminó. El viento hojeó las páginas desgarradas de la escritura y retazos de tela colgaron en la valla. La historia fue recogida por la prensa regional y luego por las crónicas internacionales. La conclusión es sencilla. La fe puede mover montañas, pero no embota colmillos de león. Trasladémonos al Océano Índico, al archipiélago de las Andamán, donde entre aguas turquesas se esconde la isla Centinela del Norte, un trozo de tierra que parece salido de otra época. En sus playas blancas vive uno de los últimos pueblos aislados del planeta, que defiende su derecho a la vida cerrada con la misma terquedad con que las olas embisten los arrecifes. El misionero estadounidense John Allen Chau, inspirado por la idea de convertir aquel último bastión pagano, cursó un entrenamiento más teatral que académico. En la base de ensayo le enseñaban a tratar con aborígenes, actores armados con lanzas de utilería. Aprendió varios cantos de alabanza y reunió un maletín de obsequios, botiquines, postales coloridas para niños, anzuelos y, por supuesto, una Biblia impermeable. En noviembre de 2018, Chau sobornó a 2 pescadores con una suma modesta para una empresa tan arriesgada. Era de noche. Reinaba el sopor tropical y el rugido del océano se oía ahogado. La barca cruzó la zona prohibida en silencio. El misionero se pasó a una canoa diminuta y remó hacia la orilla. Allí,
Bajo el cielo estrellado, le recibieron resplandores de hogueras y siluetas de personas cuya cultura había discurrido aparte de toda la historia humana. Las primeras flechas, lanzadas con arcos de caña, silbaron en el aire. Una se incrustó directamente en la Biblia que Chau alzaba como escudo. Él retrocedió entonando himnos en una lengua ajena al clan, convencido de que un coro angélico ahogaría el rumor del miedo. Al alba regresó a la barca para descansar, escribir en su diario ardientes líneas sobre el último baluarte del diablo, y enseguida emprendió de nuevo la ruta a la isla. A la mañana siguiente, los pescadores vieron a los centinelas arrastrar por la arena un cuerpo sin vida con pantalones cortos de viajero. Las autoridades de la India sopesaron opciones, pero entendieron que intentar recuperar los restos solo traería nueva sangre y quizá enfermedad. La isla siguió intacta y el nombre de John Allen Chau dividió al mundo. Unos lo proclamaron mártir, otros ejemplo de soberbia irresponsable. A comienzos del siglo XX, al barbero inglés Charles Stephens, padre de una familia numerosa, le quedó pequeño su oficio. Decidió alcanzar la fama descendiendo las cataratas del Niágara dentro de un barril de madera. En su imaginación sonaban portadas de periódico, multitudes entusiastas y el tintineo de monedas cayendo en su sombrero. Eligió una barrica de roble a cuyo fondo atornilló un yunque forjado de gran tamaño. Aseguraba que aquel peso le mantendría estable. Cascadores veteranos le rogaron al menos una prueba en un remanso tranquilo, mas Stephens se encogió de hombros. El tiempo es oro, y la duda, enemiga de la gloria. La mañana amaneció diáfana. Una bruma flotaba sobre el río entre el estruendo del agua. Stephens se metió en el barril, ató firmes sus piernas al corazón metálico y dio la señal de soltar las cuerdas. Al principio todo marchó bien. La corriente atrapó el artefacto. El público vitoreó. Los fotógrafos dispararon sus cámaras. Pero la naturaleza se impacienta. Al alcanzar el quiebro de la cascada, la fuerza del salto aplastó las paredes y el yunque, guiado por la gravedad, perforó el fondo, convirtiendo el barril en picadora acuática y arrastrando al temerario al abismo. Los rescatistas recobraron tan solo un brazo derecho que fue enterrado en el cementerio Drummond Hill, única reliquia del barbero más audaz de la época victoriana. Una placa recuerda aún hoy. La fama exige no solo valentía, sino una mínima prueba del equipo. Ciudad de Toronto, mitad de la década de los 90. El elegante abogado Gary Hoy, famoso por sus demostraciones prácticas, guiaba por el rascacielos a colegas de la Facultad de Derecho. Frente a una ventana panorámica, en el 24º piso, afirmó: «El cristal es tan sólido que sostendrá incluso mi peso». Para acallar el escepticismo, tomó carrera y se lanzó de pecho contra la superficie pulida. El panel, hecho de vidrio templado estratificado, resistió el primer impacto. Los aplausos inundaron la sala. Hoy, subestimando el fervor que había causado, repitió la pirueta. La naturaleza ama la variedad. En el segundo intento, no se dio el cristal, sino el marco. Toda la estructura salió despedida junto con el infortunado showman. 24 pisos de caída bastan para comprender por completo el error. Un golpe sordo sobre el toldo del acceso puso fin a su carrera y desencadenó una reacción en cadena. El bufete Holden Day Wilson perdió prestigio y clientes, y 3 años más tarde cerró sus puertas. En el folclore de Internet, Gary Hoy se convirtió en antihéroe, demostrando que la autoconfianza colabora con las normas de construcción solo hasta que la gravedad recuerda su existencia. En el Golfo Pérsico, sobre la rampa de un pesado helicóptero de transporte de la Armada de los Estados Unidos, el oficial Brandon Dilbert participaba en un rito informal llamado Superman. La esencia era sencilla: engancharse a un arnés, salir por la rampa abierta y flotar horizontalmente con los brazos extendidos,
como si se volara entre nubes, mientras el viento de los rotores rugía detrás. Las fotografías de la maniobra resultaban espectaculares y circulaban por los camarotes ganando títulos jocosos. Los reglamentos oficiales prohibían el espectáculo sin ambajes, mas la tradición llevaba una decena de años viva. En un vuelo rutinario, Dilbert se colgó al exterior sintiendo la tempestad de aire en el rostro. Pero el arnés estaba un poco flojo. Un tirón y el oficial se vio ante el cielo verdadero con apenas un segundo de margen. 125 pies de caída libre, un estallido azul oscuro en el agua y silencio. Los rescatistas buscaron el cuerpo durante 4 horas y no se sorprendieron. La fuerza bruta no bromea. La investigación descubrió a otros 4 tripulantes que practicaban el Superman. Todos perdieron sus habilitaciones de vuelo y la broma quedó en el pasado. Dilbert, no obstante, figura oficialmente como fallecido en acto de servicio y por ello permanece para siempre en las listas junto a quienes cayeron en combate. En el otoño tardío japonés, cuando las laderas del Fuji se vuelven lenguas de hielo, un streamer conocido como Tetsu quiso regalar a su audiencia la ascensión más atmosférica. Comenzó la ruta calzando zapatillas ligeras, con una chaqueta fina y sin un solo paquete térmico. Tituló la transmisión como un paseo por el paraíso nevado, como si la cumbre fuera un parque de atracciones. Durante las primeras horas de su vida, el público disfrutaba del ritmo vivaz y de las bromas del bloguero. Pero cuanto más alto, más feroz el viento y más profundo el manto de nieve. Las manos de Tetsu se entumecían, la voz le temblaba y en pantalla corrían avisos. Regresa, ponte crampones. La respuesta no variaba. El contenido pesa más que la comodidad. A casi 10.000 pies alcanzó el punto donde el vallado turístico se interrumpe. Más allá se extiende un filo estrecho de hielo bruñido por los vendavales. La cámara muestra cómo, resbalando, avanza intentando guardar equilibrio y sostener el teléfono. De pronto, las uñas se deslizan, los bastones se alzan. La emisión se vuelve un torbellino blanco. El último fotograma estático muestra un bastón solitario suspendido sobre el vacío antes de que la oscuridad nevada lo engulla todo. Cientos de espectadores llamaron a emergencias, pero cuando el grupo de rescate llegó al lugar, halló el cuerpo 1000 metros por debajo del punto de caída. Unas pocas cosas sencillas, guantes cálidos, crampones con púas, la capacidad de decir «basta», le habrían otorgado décadas de vida. En el otro extremo del planeta, en Mount Gambier, Australia Meridional, el sumidero kárstico Cave Garden, ceñido por vides y cascadas de rosales, es destino popular de los paseos vespertinos. La plataforma con barandillas parece garantía de seguridad absoluta, hasta que aparece quien decide que la norma no trepar está escrita para cobardes. Bradley Stryer, de 20 años, aficionado a las carreras y a las fotos impactantes, llegó con amigos en busca de adrenalina para la noche de viernes. Calculó que la zanja de 100 metros tendría como mejor pose una vertical de manos sobre la barandilla forjada. El grupo filmaba entusiasmado cuando el chico apoyó las palmas, flexionó los hombros y se puso cabeza abajo. Al principio la vertical parecía firme, pero el metal bajo sus zapatillas estaba húmedo. Un resbalón ligero, un jadeo de sus amigos, y el cuerpo desapareció en la oscuridad. Cuando los rescatistas alcanzaron el fondo, la ayuda ya era inútil. El protocolo concluyó con la frase seca: accidente sin intervención externa. Tal vez la ilustración más vívida la dio el inspector. No culpa la gravedad, sino quien la olvida. La leyenda del tesoro de Forrest Fenn, un excéntrico marchante de arte que escondió un cofre con oro y gemas en algún sitio de las montañas rocosas, alimentó durante años la fiebre exploradora. Michael Steon, obsesionado con demostrar al mundo su propia genialidad, decidió llevar la historia a un final feliz.
En el primer mes de febrero de 2020, organizó una expedición al Monumento Nacional Dinosaurio, invitó a un amigo anciano, alquiló motos de nieve, tomó 2 botellas plásticas de agua, una tableta de chocolate y un ejemplar maltrecho del libro de Fenn, con acertijos. Varias unidades de rescate advirtieron, el ciclón y las restricciones pandémicas volvían los senderos mortales. El dúo desapareció la primera noche. Los rescatistas los hallaron deshidratados y desorientados a 1 milla del lugar donde Stion ya había sido salvado el año anterior. Podría pensarse que la lección quedó clara. No obstante, menos de 1 mes después, Michael persuadió al mismo compañero de regresar, seguro de haber descifrado por fin el enigma. El segundo intento coincidió con un recrudecimiento de la ventisca. Cuando el arrendador de motos notó que los clientes no volvieron al anochecer, dio la voz de alarma. Al amanecer encontraron el coche. A mediodía, las motos abandonadas. Y hacia la tarde, el cuerpo congelado de Michael entre los pinos a escasos pasos del sendero. Su acompañante sobrevivió, pero guarda silencio. Más tarde, Forrest Fenn anunció que el cofre sí había sido hallado, sin revelar coordenadas. Para unos, el tesoro es un mito. Para otros, objeto de litigio. Solo Michael pagó un precio demasiado alto. El tercer día de septiembre de 2018, el aire templado de Wellington, Nueva Zelanda, olía a mar y al leve crujir de mástiles. En un barrio suburbano, entre cobertizos y garajes, el soldador autodidacta Howard Miller preparaba un dispositivo tosco, pero genial, según sus palabras, para reparar el escape de un viejo Holden Kingswood. Miller tenía manos de oro. Los vecinos adoraban pedirle consejo. Con los años, sin embargo, a la experiencia se le sumó una peligrosa ansia de innovar. Cada proyecto debía mejorarse con una nueva acrobacia. Esa vez llevó al taller un cilindro de gas licuado de petróleo, dentro una mezcla monstruosa de oxígeno y acetileno para ahorrar espacio. Cualquier ingeniero habría gritado, «Los cilindros separados existen por algo». Pero aquella tarde no había ingeniero cerca. Miller atornilló el soplete directamente a la válvula, soportó el hedor acre del gas, encendió la llama y el metal comenzó a ponerse al rojo. Entonces una chispa retrocedió por la manguera. La explosión tronó más fuerte que una sirena naval. En un instante, el cilindro metálico se rasgó como una lata. 20 litros de pintura y disolvente, almacenados allí mismo, bastaron para convertir el cobertizo en una bola de fuego. Se rompieron ventanas vecinas, el techo cedió y se oyó el ladrido desesperado de los perros. Los bomberos llegaron en pocos minutos, pero hallaron solo un amasijo candente y armazones quemados de herramientas. Howard Miller, hombre amable y generoso, cayó víctima de su idea innovadora. El comité del Premio Darwin lo incluyó casi por unanimidad entre sus laureados. La naturaleza no tolera que se juegue con el fuego mezclando gases a capricho. Viajemos a la temprana Edad Media. Corre el año 882 después del nacimiento de Cristo. El joven rey del reino franco-occidental, Luis III, héroe de la batalla de Saucourt en Vimeu y vencedor de invasores del norte, entra en Saint-Denis rodeado de su séquito. Resuena el cascar de los cascos sobre los adoquines y la multitud se inclina. Entre los curiosos, Luis repara en una joven de cabello negro como ala de cuervo. La dama, sin ganas de aceptar los galanteos reales, corre hacia la casa paterna. El monarca, embriagado por el instinto de caza, espolea a su montura, olvidando que las callejuelas no son los amplios campos. El pórtico era bajo. Una viga transversal situada un poco más abajo del yelmo se alzó como una tranca. Un estrépito de madera contra acero sacudió la calle. El rey cayó, soltando las riendas. 2 días más tarde, los médicos declararon la lesión craneal incompatible con la vida. Así se apagó la gloria del vencedor de vikingos por falta de una simple medición de altura.
El príncipe Carlomán II, hermano menor de Luis, cargó con el peso del poder, pero él también murió pronto en una cacería, como si el destino quisiera demostrar que los reyes dependen de los mismos dinteles y ramas que los mortales comunes. En la onda del invierno ruso de 2017, al borde de una autopista en construcción, el operario de los Urales Vargas, armado con un equipo de soldadura semiautomático y set de experimento, vio un cañón dado de baja de la Gran Guerra Patria. El ánima oscura estaba vacía. En lugar de tomarse una foto y seguir su camino, midió el calibre. Un extintor de incendios encajaba a la perfección. Los ojos del soldador chispearon. «Tendremos un saludo», decidió, y arrastró un saco de carburo de calcio. Al contacto con agua, aquel químico libera gas acetileno, combustible de las antorchas de oxicorte. Al carburo seco añadió un puñado de nieve. El extintor se embutió hasta el fondo y una mecha de trapos sirvió de cordón. Los colegas se apartaron. Una chispa encendió la nube de acetileno, el cañón bramó como oso furioso y escupió una bola ígnea. El extintor pesado voló superando la onda sónica, pero tras él viajaban esquirlas de metal desgarrado. Una de ellas, mensaje sangriento del karma, se hundió en el cráneo del inventor. Vargas se desplomó sin entender que había convertido el lugar en un polígono en miniatura. Durante una hora el tubo oxidado humeó mientras los médicos certificaban el desenlace sin esperanza. El premio Darwin anotó: el enfoque probemos saber no siempre es compatible con la vida. A mediados de noviembre de 2017, la leyenda del béisbol Roy Halladay desplegó las alas de su nuevo anfibio Icon A5. La máquina lucía futurista. Alas plegables, cabina acristalada, casco capaz de amerizar. Pero en esencia, era una aeronave deportiva ligera, diseñada para paseos apacibles por la costa. Halladay, inspirado por el eslogan publicitario «Siéntete un as», comenzó el día con un tuit: «Este pequeñín vuela como un caza». Antes de sacar el aparato al agua somera, tomó un cóctel de morfina, anfetaminas y somnífero. La dosis era peligrosa, pero el ex deportista confiaba en sus músculos. Aceleró y la aeronave despegó, rozando la ola cual surfista. Roy voló bajo sobre el agua, subió casi en vertical, picó en seco, un me gusta y un comentario por cada espectador en la playa. La sexta trepada brusca activó la alarma. La velocidad cayó. El flujo se desprendió del ala. El avión entró en tirabuzón, se volcó y se estrelló invertido en la ensenada. Testigos, pescadores en lanchas acudieron, pero la cabina ya estaba medio inundada. La estrella del béisbol, que libró miles de partidos tensos, se ahogó incapaz de desabrocharse el arnés. La investigación concluyó. El aparato no se diseñó para tal acrobacia, y el piloto iba bajo un cóctel de sustancias prohibidas. Los fans llenaron memoriales y la fábrica añadió un aviso rotundo al manual: una aeronave ligera no es un caza. A finales de la década de los 80, clínicas de los Estados Unidos comenzaron a recibir pacientes con un problema sorprendente y aterrador: la tentativa de inyectar una sustancia cuyo nombre sonaba parecido a cocaína directamente en la uretra. Los diarios sensacionalistas llamaron al método acelerador mortal. Un hombre de Boston de 34 años decidió prolongar el placer. Llenó una jeringa con la solución del alcaloide tropical e inyectó con cuidado en el conducto urinario. Al principio todo funcionó. Horas de euforia y la esperada taquicardia. Después llegó una odisea priápica de 3 días. El pene se hinchó. La circulación se bloqueó, el dolor se volvió insoportable. Demasiado avergonzado para acudir al médico. Ingirió analgésicos, pero al 4.º día brotó sangre. Manchas oscuras surgieron bajo la piel. Empezaba la gangrena.
En el quirófano, los cirujanos intentaron salvar tejido, pero el veneno había destruido los capilares. Vinieron amputaciones una tras otra, ambas piernas sobre la rodilla, todos los dedos menos uno y los genitales se desprendieron solos. Tras muchas horas, los médicos escribieron: caso único de necrosis total de tejidos por inyección local de cocaína. La comisión Darwin se encogió de hombros. Placer demasiado caro. En la aldea pakistaní Mubarak Abad, un sufí llamado Hussein era tenido por santo viviente. Curaba resfriados con un toque, expulsaba males con un escupitajo. 5 años de tales espectáculos crearon un público crédulo. Un día, Hussein proclamó: «La resurrección no es fantasía, lo demostraré». Se necesitaba voluntario. El padre de familia, Muhammad Niaz, mecánico en un ingenio azucarero, alzó la mano. El plan: matarlo el martes, resucitarlo el jueves. El impostor aseguraba: cuanto más firme la fe de la víctima, más fácil devolverle el alma. Al ritmo de tambores, la plaza vio cómo acostaban a Niaz en un sarcófago excavado. Ataban sus manos y su cuello con cordón de seda. Con el alba del miércoles, el sufí anunció: «El espíritu parte». El silencio se rompió solo con los gritos de la esposa al entender que no había trucos de seguridad. Al amanecer del jueves, hasta los fanes comprendieron: el cuerpo no respiraba. La policía, avisada por un maestro local, arrestó al impostor por privación intencional de la vida. El juicio duró un día. Hussein se excusó en circunstancias espirituales imprevistas. El jurado lo declaró culpable. La prensa pakistaní comparó la hazaña con mortificaciones medievales, y el archivo del premio Darwin sumó otra historia donde la fe mortal y no probada venció al sentido común. Que estos episodios siniestros, aunque en cierto modo majestuosos, nos sujeten con más fuerza que cualquier moral a la cordura. A veces, para vivir, basta con decirse: hoy no. Gracias por ver el canal Top Facts. Les pido que dejen unos comentarios para impulsar el vídeo si les ha gustado. Y ahora mismo pasen a nuestro siguiente estreno que ha aparecido en su pantalla.